Aquí en la última sesión de abdomen, de imagenología abdominal. En particular, en esta tarde vamos a tocar temas de urogenital, temas muy interesantes, con mucha consulta en los servicios de diagnóstico por imágenes, en particular los que hacen resonancia. Yo me imagino que van a ser dos temas fuertemente vinculados a la resonancia del piso pelviano y a la de endometriosis. En primer lugar, tenemos a la doctora Daniela Estoiza, de Argentina, que nos va a hablar sobre la resonancia magnética de la endometriosis pélvica profunda, un tema que cada vez tenemos más consultas en los servicios de imágenes, así que estaremos muy atentos. Haremos las preguntas cuando termine Daniela y en segunda parte de la tarde de la sesión, imágenes del piso pelviano por el doctor Führer de Holanda. Entonces, Daniela, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Daniela Estoiza, de Argentina. Hago específicamente imágenes genitourinarias en diagnóstico médico oroño. Bueno, obviamente primero agradecer a las autoridades del CIR que me invitaron a esta charla. Y bueno, como dijo Sergio, les voy a hablar de endometriosis pélvica profunda. Sí, esto ando. Bueno, como todos saben, es un desorden ginecológico de importancia. Fue descrito por primera vez hace muchísimos años, en el año 1890. Sin embargo, recién ahora empieza a tener importancia a nivel mundial, y tal es así la jerarquía que tiene, que el 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis. Todos sabemos que es una enfermedad que afecta a mujeres en edad fértil, que se considera como tal a la presencia de endometrio en un lugar ectópico y funcionante, que el cuadro clínico es totalmente variable, puede ser obviamente totalmente asintomática, pero puede dar infertilidad o dolor pelviano crónico, y que las lesiones que pueden dar pueden ir desde implantes microscópicos hasta grandes quistes, que son los que llamamos endometriomas. Uno de los grandes errores que se comete en la medicina actual es hablar como sinónimo de endometriosis y endometriomas. Este es un error súper grosero. ¿Y esto por qué es? Porque la endometriosis incluye varios subtipos. El más frecuente de todos sí son los endometriomas, que es la endometriosis ovárica, pero después tenemos la endometriosis peritoneo-pelviana, la endometriosis profunda invasiva y la endometriosis extragenital. Por eso no son sinónimos endometriosis y endometrioma. Como les dije, yo les iba a hablar específicamente de la endometriosis profunda invasiva, que representa hasta el 15% de la endometriosis y que fue descrita en el año 1990. Yo hice la residencia en el Hospital Alemán en Buenos Aires, estuve 5 o 6 años ahí y sin embargo nunca se informó una sola endometriosis profunda, y esto fue más o menos en el año 99 a 2002. Cuando yo empecé a estudiar este tema dije, bueno, ¿cuántas nos habremos comido que no lo vimos simplemente por no saber que existe este tema? Se llama a la endometriosis profunda invasiva cuando los implantes peritoneales ya penetran al peritoneo en más de 5 milímetros y pasan al retroperitoneo y se adhieren a los órganos o las paredes de órganos vecinos. Como les dije, el cuadro clínico es inespecífico por lo general. Desde que la paciente consulta hasta que se hace su diagnóstico, pasan aproximadamente 3 a 9 años. ¿Y esto por qué es? Precisamente porque es inespecífico. Lo más frecuente es el dolor pelviano de tipo crónico y severo. Se llama crónico porque tiene que tener más de 3 meses de evolución. Puede ser constante, intermitente, cíclico o no cíclico. La infertilidad, la dispareunia, la dismenorrea y los demás síntomas van a depender del órgano que se encuentre comprometido, que puede ser el tracto gastrointestinal, dando hematoquesia, disquesia, constipación, obstrucción. Una de las formas más frecuentes que refiere la paciente es el asintamiento o afinamiento de las heces, y el compromiso del tracto urinario, disuria, polaquiuria, hematuria, incluso puede llevar a la insuficiencia renal. Hay muchas formas de hacer el diagnóstico, empezando por el examen físico, la ecografía,
la ecografía transrectal, la sonovaginografía, sonorectovaginografía, la ecoendoscopía transrectal, la tomografía y la resonancia. Sin embargo, lo que tienen que saber es, primero y principal, que el examen físico tiene una baja eficacia diagnóstica, por eso no sirve, que la ecografía es la primera línea de estudio para la endometriosis y que hoy por hoy se considera la resonancia la que mejor va a evaluar la extensión de la enfermedad porque es la que tiene mayor eficacia diagnóstica. Si bien el diagnóstico definitivo sí o sí se tiene que hacer mediante toma de biopsia por laparoscopía, la resonancia prequirúrgica se debe pedir, sobre todo para mapear a la enfermedad y obviamente planear el tratamiento que puede ser, como todos sabemos, de tipo médico o de tipo quirúrgico y en este último ítem saber quiénes van a estar presentes en esa cirugía, si solamente el ginecólogo o si se requiere el coloproctólogo o el urólogo. Cuando hablamos de mapeo por resonancia, se refiere a los sitios que están comprometidos. Recuerden que la endometriosis puede afectar estructuras fibromusculares pelvianas. Dentro de estas se encuentran el tabique rectovaginal, los ligamentos uterosacros, los ligamentos anchos y redondos, la serosa del útero, la región retrocervical, la vagina, el tracto gastrointestinal. De todos estos, el compromiso más frecuente es el rectosigma y el tracto urinario, el más frecuente es el compromiso vesical. Nosotros cuando vamos a informar este mapeo por resonancia, lo que tenemos que decir es el número de lesiones, el tamaño que tienen esas lesiones, la ubicación anatómica exacta de esas lesiones, si es factible tratar de decir cuál es la profundidad de infiltración, o sea, cuál es el grado de compromiso parietal, y también en el caso de que se afecte una víscera hueca, cuál es el cuadrante de la circunferencia que está afectada, porque de esto va a depender el tipo de tratamiento. Cuando viene una paciente para evaluar endometriosis profunda, obviamente necesitamos el ayuno, no necesita preparación intestinal, necesitamos antiespasmódicos para evitar los artefactos por movimiento intestinal, la represión vesical que tiene que ser moderada, ni mucho ni poco, la represión vaginal con gel de tipo ecografía. Y en cuanto a la represión rectal, es un tema bastante discutido. En general se dice que si la paciente tiene síntomas, se debe colocar gel intrarrectal, pero está discutido porque se demostró que en realidad no cambia la eficacia diagnóstica del método si le ponemos o si no le ponemos gel intrarrectal. Otra de las cosas que está discutidas es en qué momento del ciclo menstrual realizar el estudio. Algunos dicen que lo mejor es hacerlo durante el ciclo menstrual para evaluar pequeños focos hemáticos. Otros dicen que habría que dejar pasar 8 días del ciclo menstrual precisamente para que no haya restos hemáticos relacionados con la menstruación. Otros dicen que lo mejor sería a partir de la segunda mitad del ciclo menstrual, sobre todo aquellos que evalúan la endometriosis de pared abdominal, y como no se ponen de acuerdo, en realidad el estudio se puede hacer en cualquier momento del ciclo menstrual. Lo que tenemos que hacer es una secuencia T1 y T2, las secuencias de alta resolución en los 3 planos T2, el T1 con supresión grasa sí o sí en el plano axial y en el plano sagital, y cuando, se puede administrar o no contraste endovenoso, y cuando se sospecha compromiso del tracto urinario, recuerden que hay que hacer la uroresonancia. De esto lo que hay que saber es que con la secuencia T2 vamos a ir a buscar lesiones de tipo fibróticas, mientras que con la secuencia T1, supresión grasa, los focos hemáticos es lo que describe la literatura, y yo les agrego que también vayan a buscar el compromiso intestinal, porque la lesión se va a ver bien hipointensa, mientras que el contenido intestinal va a ser hiperintenso, y ese contraste nos ayuda mucho para evaluar la lesión intestinal. Es muy importante saber la fisiopatología de la endometriosis profunda para poder entender lo que nosotros vemos por resonancia. Lo que primero se forma es el foco endometriósico. Este foco endometriósico va a tener cambios cíclicos hormonales, que lo va a convertir en un foco endometriósico maduro, que a su vez va a estar acompañado de una respuesta inflamatoria que va a tener una organización de la hemorragia, hiperplasia muscular, fibrosis y generación de adherencias, y así por último se forma el nódulo fibrótico invasivo. Este nódulo fibrótico lo vamos a ver por la hiperplasia muscular y por la fibrosis marcadamente hipointenso. Precisamente por la fibrosis, los márgenes o los contornos del nódulo van a ser completamente irregulares y espiculados. Si ustedes se fijan adentro, van a tener estructuras glandulares quísticas, que son las glándulas endometriales, y si esas glándulas sufrieron cambios hormonales o menstruaciones internas, como se dice, van a tener focos hiperintensos en secuencias T1.
No es la única forma que podemos encontrar en endometriosis profunda, podemos encontrar engrosamiento en las estructuras fibromusculares, que las vamos a ver a su vez hipointensas e incluso las podemos llegar a ver nodulares. También podemos tener el compromiso en los órganos huecos y en este caso encontrar estructuras e incluso obstrucciones. Y recuerden que con el contraste o sin el contraste puede o no realzar de acuerdo al grado de proceso inflamatorio que tenga ese foco endometriósico, como en estos dos ejemplos, el primero con intenso realce y el segundo, que son iguales, comprometen la región retrocervical, no tiene absolutamente nada de realce. Otra de las cosas importantes a saber es cuáles son los compartimientos de la pelvis que puede afectar la endometriosis profunda. Recuerden que puede asentar en el compartimiento anterior, que incluye la vejiga, la uretra, el espacio prevesical, el fondo de saco anterior o vésico-uterino, el septo vésico-vaginal y los ligamentos redondos. El compartimiento medio, que tiene principalmente los órganos genitales, el útero, los ovarios, las trompas de falopio, los ligamentos anchos y también los parametrios y los uréteres. Y el compartimiento posterior, que va a tener al recto, a los fórnices vaginales, septo recto vaginal, los ligamentos uterosacros, la región retrocervical y el fondo de saco de Douglas. En realidad, de todos estos compartimientos, lo que hay que llevarse es que la zona que más frecuentemente se va a afectar por endometriosis profunda son los ligamentos uterosacros y la región retrocervical, también llamada torus uterino, que es donde esos ligamentos uterosacros se unen a la región posterior del útero. A modo de ejemplo, un T2 sagital para que vean cuáles serían los compartimientos anterior, el compartimento medio y el compartimento posterior. En cuanto al compromiso fibromuscular, como dijimos, pueden afectarse los ligamentos uterosacros, que son los más frecuentemente afectados, los redondos o los anchos. También vimos que podían estar engrosados e hipointensos, como en este ejemplo, aumentados de espesor los ligamentos uterosacros, o en este otro, donde están aumentados de espesor y bien hipointensos los ligamentos redondos. Pero a veces también pueden estar nodulares e incluso realzar luego del contraste endovenoso. ¿Qué pasa con el compromiso intestinal? Como les dije, lo más frecuente es que se afecte el rectosigma. Esta se llama endometriosis pelviana, intestinal pelviana. Lo más frecuente es que el compromiso sea extrínseco, o sea que la lesión asiente en la serosa o en la muscular propia, pero a veces ese compromiso puede ser intrínseco y afectar la mucosa. Si ustedes se fijan, en el primer ejemplo es una endometriosis extrínseca, mientras que en el segundo se ve bien irregular la mucosa del recto que está lleno con gel intracavitario y esa es una endometriosis intrínseca. También pueden afectarse otros sitios intestinales en el orden que están ahí, apéndice, ciego e ilión distal. A esta se llama endometriosis intestinal extrapelviana. Ahí estamos viendo un nódulo fibrótico. Fíjense que es una secuencia T1 supresión grasa, que se distingue el nódulo fibrótico porque es bien hipointenso con respecto al contenido intestinal hiperintenso. La resonancia igualmente tiene baja eficacia diagnóstica para distinguir los focos de endometriosis en estos lugares. Algunos autores dicen que habría que hacer enterografía por resonancia para poder verlos. Igualmente, siempre recuerden que son lesiones que suelen ser múltiples. En un 1/3% de los casos hay lesiones múltiples en la endometriosis intestinal pelviana y en un 1/4 de los casos la endometriosis intestinal pelviana se asocia a la extrapelviana. ¿Qué tenemos que informar nosotros? ¿A qué distancia se encuentra la lesión del canal anal? Y esto es importante para el cirujano porque aquellas lesiones que están a menos de 5 centímetros del canal anal van a tener más posibilidades de tener complicaciones después del acto quirúrgico. Como vimos, las capas comprometidas, pero para esto la resonancia tiene baja eficacia diagnóstica y siempre recuerden que la más frecuente que se afecta es la serosa y la muscular propia. La circunferencia intestinal comprometida, hablando de los cuadrantes intestinales en el plano axial sobre todo, recordando que cuando hay más de 2 cuadrantes afectados o el 50% de la circunferencia, muy probablemente esa paciente necesite resección intestinal en el acto quirúrgico. Y obviamente el número de lesiones, como yo les decía antes, tienden a ser múltiples y recuerden que se llaman lesiones multifocales cuando afectan la misma porción intestinal y multicéntricas cuando afectan porciones intestinales diferentes. Diferentes ejemplos del compromiso de los cuadrantes. En el primer ejemplo vemos que compromete un solo cuadrante, en el segundo ejemplo 2 cuadrantes y en el tercero está toda la circunferencia intestinal comprometida. Lo mismo con respecto a las lesiones. En el primer ejemplo estamos viendo lesiones multifocales, 2 lesiones que afectan al colon sigmoides y en el segundo ejemplo estamos viendo lesiones multicéntricas, una en colon sigmoides y otra en la porción rectal.
El compromiso vaginal lo más frecuentemente es que se comprometa el fornix vaginal posterior y por eso es importante administrar gel intracavitario. Y lo más frecuente es que se vea una imagen nodular sólida que protruye hacia la cavidad con componente quístico variable. Dos ejemplos diferentes, el primero un nódulo perfectamente sólido y en el segundo ven imágenes quísticas en el interior. Estas son pacientes que tienen riesgo de tener fístulas rectovaginales. Con respecto al compromiso del tracto urinario, como vimos, lo más frecuente es que se afecte la vejiga y en general se da en estadios avanzados de la enfermedad, recordando que estos corresponden a estadios 3 y 4 de la clasificación dada por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y hasta en un 75% de las lesiones del tracto urinario se asocian a otras lesiones concomitantes dentro de la pelvis. Hasta el 50% de los casos que tienen compromiso vesical tienen antecedentes quirúrgicos. De nuevo, igual que veíamos en el colon sigmoides, la afectación extrínseca es la más frecuente, o sea que se compromete la serosa, pudiendo dar engrosamiento focal o difuso, pero siempre con una mucosa intacta. Y cuando hay compromiso intrínseco, lo que nosotros vemos es una lesión que protruye hacia la luz, pero que debe tener sí o sí la mucosa irregular. El compromiso quístico de la lesión, como siempre, es variable y lo que va a afectar sobre todo es la línea media parietal posterior de la vejiga, lo más frecuente. Esa zona generalmente tiene una pérdida de la distensibilidad y va a generar lo que se conoce con el nombre del signo del reloj de arena. Este es un ejemplo de una endometriosis vesical extrínseca, un nódulo que está asentando en el techo vesical y desplazando en sentido inferior a la mucosa, a diferencia de este otro nódulo que está, además de desplazando el techo vesical, dando una mucosa totalmente irregular en un caso de endometriosis vesical intrínseca. El compromiso ureteral es muchísimo menos frecuente y dentro de este es más frecuente que se afecte el uréter izquierdo que el derecho. También el compromiso extrínseco es lo más frecuente en el 80% de los casos. Sepan que generalmente son secundarios a lesiones grandes de más de 2 centímetros que se ubican ya sea a nivel del parametrio a nivel paravaginal. Mientras que el compromiso intrínseco, que es muy poco frecuente, en menos del 20% de los casos donde la lesión se debe ver en el interior de la luz del uréter, que es muy difícil, en realidad es el más importante de diagnosticar porque es el que requiere sí o sí la presencia del urólogo en el interior del quirófano. Vamos a ver estenosis ureteral con dilatación previa. La hidronefrosis va a depender del grado de obstrucción que tenga y hasta en un 30% de los casos puede llevar a insuficiencia renal. El septo vaginal también se puede comprometer, lo más frecuente es que dé síntomas urinarios y en este caso la lesión generalmente va a simular a un endometrioma, recordando que los endometriomas son lesiones quísticas que tienen contenido hemosiderínico en su interior y por lo tanto lo vamos a ver hiperintensas en secuencias T1 con supresión grasa e hipointensas en secuencias T2, lo que se conoce con el nombre de fenómeno del oscurecimiento. También se pueden ver afectadas las trompas de falopio, las laparoscopías que se hacen por sospecha de endometriosis nos muestran que este compromiso se encuentra en un 30% de los casos. De nuevo, lo más frecuente es el compromiso extrínseco y el resultado va a ser la presencia de un hidrosalpinx. Pero cuando el compromiso es intrínseco, acá vamos a ver el hematosalpinx, caracterizado por ser hiperintenso espontáneamente en secuencias T1 con supresión grasa. Y esto es muy importante porque a veces vemos solamente el hematosalpinx, sin embargo es altamente específico de endometriosis pelviana. También se puede manifestar la endometriosis profunda con la presencia de adherencias. Estas son bandas hipointensas y espiculadas en la interfase de los órganos, que no siempre las podemos ver. A veces las adherencias se manifiestan con oliteración de los planos grasos entre los órganos pelvianos, angulación de las asas de intestino delgado o loculación de colecciones líquidas intrapelvianas. Podemos ver una banda hipointensa, una adherencia muy chiquitita, angulación de asas intestinales, líquido en cavidad loculado por una adherencia. La endometriosis profunda es una enfermedad que genera bastantes interrogatorios, sobre todo saber cuál es la mejor metodología diagnóstica para su correcto diagnóstico. Si de todos los métodos por imágenes que tenemos hoy hay alguno que nos permita evaluar todos los sitios de lesión que tiene esta enfermedad y si existen guías específicas para su evaluación.
En realidad lo que hay que saber es que tanto la ecografía como la resonancia son los dos métodos que hoy por hoy tienen la mayor eficacia diagnóstica para este estudio. Y con respecto a las guías, lo que se hace ante la sospecha clínica de la endometriosis, obviamente que actúa el ginecólogo con el examen físico, tanto vaginal como rectal. Este examen físico puede ser positivo o no para nódulos palpables. En cualquiera de los dos casos, sí o sí se debe pedir la ecografía transvaginal, que se puede o no hacer con preparación intestinal. Nosotros en mi centro no hacemos la preparación intestinal, pero eso queda a criterio de cada uno. Y esta ecografía transvaginal puede ser que nos dé información suficiente y con eso asesorar al paciente, pero hay en algunos casos que no es suficiente, sobre todo cuando hay una pelvis congelada por adherencias sumamente extensivas o cuando sospechamos compromiso ureteral, que en ese caso sí o sí hay que pedir la resonancia magnética para ahí sí poder asesorar adecuadamente al paciente. Bueno, muchas gracias. Pasamos a los casos. Vamos. Bueno, esto es un poco por si después de tanta info les queda cabeza sostenida. Vamos a pasar a hablar de casos clínicos. Tratemos de que ustedes aporten lo que ustedes ven, no importa cómo lo describan, pero lo ideal sería tratar de que sea dinámico. El primer caso, como yo les dije, la endometriosis hoy por hoy es una enfermedad mundial y hay manifestaciones que se hacen por todo el mundo. Este es el ejemplo de la manifestación que se hizo en Panamá a favor o apoyando a las mujeres que tienen endometriosis. Recuerden que el color amarillo es el color que distingue a esta enfermedad. Bueno, tenemos 4 imágenes, un T2 coronal, 2 imágenes en axial T2 y una imagen en axial T1 supresión grasa. Lo que más se ve es el núcleo miomatoso submucoso, que es lo que no quiero que me describan porque eso no tiene importancia ni relación con la endometriosis profunda. Pero no sé si alguien quiere describir algo, tampoco sé cómo se ve en la pantalla. ¿Se llega a ver? Sí. Y no sé si quieren que hable yo o si alguien quiere describir las imágenes, como prefieran ustedes. Están callados, no sé si es la siesta, si es margarita, no sé, el tequila. Bueno, voy a ir describiendo yo. En el corte coronal y los axiales estamos viendo una lesión que está comprometiendo al colon sigmoides. Podemos ver sobre todo en la secuencia T1 supresión grasa, que yo les decía antes, cómo se ve hipointensa y cómo se distingue perfectamente de lo que es el contenido intestinal, que es a este nivel hiperintenso por el contenido mucinoso. Si a esta secuencia hacemos cortes sagitales, tanto en secuencias T1 como en secuencias T2, podemos ver, independientemente de que está comprometido el compartimiento anterior y la vejiga, una lesión que está protruyendo hacia la luz del colon sigmoides. Fíjense que esa lesión es expansiva, que está rodeada por un halo hiperintenso y que afina mucho lo que es la luz del colon sigmoides. Ahora bien, este es otro caso que también tenemos exactamente las mismas imágenes, secuencias T2 coronal y axial y un plano axial en secuencias T1 supresión grasa, donde también estamos viendo una lesión que está comprometiendo al colon sigmoides. Y fíjense que acá esta lesión es más de tipo retráctil, es como que se está llevando al colon sigmoides hacia el centro, digamos, del útero. Y esta lesión la vemos en el plano sagital de esta forma. De nuevo tenemos compromiso del compartimiento anterior, pero lo que más importa es describir esta lesión, ¿quedó? Sí. Esta lesión que está entre el útero y el colon sigmoides. Si ustedes se fijan, a diferencia de la lesión que habíamos visto antes, que era expansiva, está constituida como si fuera por múltiples imágenes lineales bien hipointensas una al lado de la otra que tiran, como que traccionan de lo que es el colon sigmoides. Esto porque es importante. La primera es más parecida a lo que sería una cubierta de hongo y la segunda es más parecida a lo que sería un sombrero de indio. Y estos son dos signos característicos de la endometriosis, precisamente signo de la cubierta del hongo y signo del sombrero del indio.
¿Y por qué es importante? Porque son dos tipos de lesiones diferentes. El signo de la cubierta del hongo se caracteriza por un nódulo que es expansivo, que protruye hacia la luz, y esa línea hiperintensa que veíamos es el edema que se produce a nivel de la mucosa y de la submucosa, o sea que no está comprometida. Mientras que el signo del sombrero del indio, en este caso, no es un nódulo expansivo, sino al revés, es un nódulo infiltrativo, y esas bandas lineales que veíamos que era como que tiraba, en realidad es la capa muscular intestinal tirada por las adherencias que hay entre el útero y la porción rectosigmoidea. Caso número 2, aunque suene mal, auspiciado por el equipo español que apoya a las mujeres con endometriosis. Secuencias T2 de la misma paciente sagital. Si ustedes se fijan, tenemos algo muy sutil en la pared anterior del útero. Hay como un puntillado de múltiples imágenes hiperintensas, bien chiquitas, de escasos milímetros de diámetro, difusamente distribuidas. En el plano sagital T1 con supresión grasa, algunas de esas estructuras tenían contenido hemático en su interior. En el plano coronal vemos lo mismo, compromiso del miometrio por todo ese puntillado, esas imágenes dilatadas con contenido hemático como habíamos visto antes, y que se extiende a la grasa periuterina lateral izquierda. Y en el plano axial vemos lo mismo, la lesión que está comprometiendo al útero y también a la grasa periuterina que tiene contornos retráctiles y espiculados y que en la secuencia T1 con supresión grasa tiene algunas imágenes con contenido hemático. Ahora bien, si comparamos esta lesión con otra paciente, también en el plano sagital, vemos el compromiso de la pared anterior que ya habíamos visto y esta otra que también tiene múltiples imágenes hiperintensas difusamente distribuidas adentro del miometrio. Pero hay una diferencia entre una paciente y la otra. No sé si alguien se anima a decir algo de esto. Callados todos. Bueno, en el primer caso, fíjense que la zona de unión endometrio-miometrial o zona de seguridad endometrio-miometrial está completamente respetada, mientras que en el segundo caso, en la pared anterior, no podemos decir dónde empieza y dónde termina. Esto para que vean el plano coronal de las dos pacientes, como los dos estaban completamente afectados por todas esas estructuras glandulares quísticas difusamente distribuidas. Y en el plano axial, la comparación de los dos pacientes, en el primer caso, extendiéndose más allá del contorno del útero, la grasa está comprometida, mientras que en el segundo caso, si bien está expandida la pared del útero, queda confinada al contorno uterino. El primer caso fue una endometriosis pélvica profunda, el segundo caso es una adenomiosis, y a veces es fácil distinguirlos, pero otras veces no es tan fácil. Y además, muchas veces están las dos enfermedades en conjunto. En realidad se los muestro porque tienen que saber que la endometriosis profunda también afecta al miometrio, pero lo que hay que saber es que es una enfermedad que se afecta al endometrio, pero por extensión de compromiso de estructuras adyacentes. En general, la pared anterior se afecta por compromiso del fondo de saco anterior o vesicuterino, mientras que la pared posterior uterina se afecta por compromiso del fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas. Como les dije, el diagnóstico diferencial se debe hacer a través de la zona de unión endometrio-miometrial o zona de seguridad endometrio-miometrial, sabiendo que en el caso de la endometriosis está respetada, y esto es porque, como yo les decía antes, es una enfermedad de afuera para adentro, mientras que la adenomiosis se considera una enfermedad de adentro a afuera, empieza a nivel de la zona de unión endometrio-miometrial y afecta posteriormente al miometrio. Caso número 3. En este caso está auspiciado por la gente que apoya a la endometriosis en Suecia. Una sola imagen. Y en esta imagen, si alguien quiere describir, hay 3 características de endometriosis profunda. ¿Alguien se anima a decir algo? Bueno, se ve que en Cancún la endometriosis no tiene éxito. Vamos a decir, bueno, primero, un útero que se encuentra en retroversión de aspecto retráctil. Segundo, los planos grasos retrouterinos están completamente obliterados. Fíjense que la grasa retrouterina no existe ni por detrás del útero ni en el fondo de saco de Douglas.
Y otro de los hallazgos que tienen que fijarse, sobre todo si administran gel, si no, no hay forma de verlo, es que el fornix vaginal posterior se encuentra elevado y retraído. Esta misma paciente, en los cortes axiales, vemos que hay un foco de endometriosis profunda que está comprometiendo al cérvix y también, por continuidad, al colon sigmoides, al fornix vaginal posterior y que se extiende al parametrio derecho. Fíjense cómo los contornos son completamente espiculados, como corresponde a toda endometriosis, y que tiene las estructuras glandulares quísticas en su interior. Acá hay compromiso cérvico-vagino-rectal. Esta es la misma paciente, plano axial y coronal. ¿Alguien se anima por lo menos a describir algo? Tampoco. Bueno. Hay una característica típica de la endometriosis profunda y que es que los ovarios tomen íntimo contacto entre sí, que se medialicen y que se ubiquen por detrás de lo que es el útero. Y esto se llama y se conoce con el signo como el signo de los ovarios en beso. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque en realidad, con una sola imagen podemos hablar de una enfermedad avanzada, la pelvis congelada. A ver, la endometriosis es una enfermedad benigna, sin embargo, cuando llega al estado de pelvis congelada se comporta como una enfermedad maligna. El ginecólogo, cuando tiene que operar a estas pacientes, la verdad que lo primero que quiere hacer es salir corriendo porque es muy difícil operarlas. Entonces recuerden que cuando hay compromiso del fondo de saco de Douglas por estas grandes adherencias producidas por la endometriosis profunda, va a haber una retroflexión uterina de aspecto retráctil, elevación del fornix cervical posterior, signo de los ovarios en beso y la fijación rectosigmoidea. Con respecto a la fijación rectosigmoidea, la podemos ver por resonancia, pero recuerden que es mucho más fácil verla por ecografía, con otro signo que se llama el signo del sliding, que lo que hay que hacer es ver si el colon sigmoides y el recto se mueve por detrás del útero, y cuando es negativo, obviamente nos sugiere que hay adherencias. Es un signo que tiene un alto valor predictivo negativo. Con respecto al signo de los ovarios en beso, que muchas veces es lo único que nosotros encontramos, tanto por ecografía como por resonancia, recuerden que es la retracción posterocentral de los ovarios, que se van a ubicar por detrás del útero en íntimo contacto entre sí y que es un marcador de enfermedad severa, eso es lo importante, y también que se puede acompañar a compromiso intestinal. Y ahí estamos viendo diferentes pacientes con ovarios en beso, fíjense que se medializan y toman contacto y a veces podemos llegar a detectar el tejido fibroso que retrae a esos ovarios. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tiene todo un sistema de, como si fuera de puntaje para poder categorizar a la endometriosis. La verdad que es bastante difícil de entender y depende del artículo que uno lea, es un poquito más fácil, un poquito más difícil. Todos dicen algo diferente, así que más o menos para que tengan una idea se clasifica en 4 tipos. La endometriosis 1, que es la mínima, que tiene implantes superficiales a nivel de los ovarios y adherencias finas. La endometriosis 2 o leve, que los implantes son superficiales pero a nivel de los ovarios y pelvianos, también siguen siendo finas las adherencias. La endometriosis 3 o moderada, donde los implantes ya son profundos y las adherencias son densas. Y el estadio 4 o severa, que esta es lo que llamábamos antes la pelvis congelada, donde además de los implantes profundos tenemos adherencias densas, fondo de saco de Douglas obliterado, ovarios en beso y muy frecuentemente endometriomas. Podemos ver las adherencias mínimas, es muy difícil, pero a veces la podemos ver, como en este caso, que está contactando el fondo de saco vaginal posterior sería con el colon sigmoides. Podemos ver adherencias mínimas, en este caso no vemos la adherencia en sí, pero sí la consecuencia, que es líquido loculado dentro de lo que es la cavidad, y los implantes peritoneales, que a mi criterio una de las formas más difíciles de diagnosticar la endometriosis, que acá estamos viendo uno bien chiquito, demostrado sobre todo en la secuencia T1, supresión grasa. La tipo 3, donde ya las adherencias son densas, en este caso vemos todo el tejido fibroso que se encuentra por detrás del útero y cómo está aumentando el espesor de lo que son los ligamentos uterosacros. Y obviamente la pelvis congelada, en este caso el útero adherido tanto a la vejiga como al colon sigmoides por una endometriosis grado 4. Caso número 4. En este caso auspicia en Inglaterra. Bueno, tenemos 2 imágenes en el corte axial, una en secuencias T2, otra en secuencias con supresión grasa. Estamos viendo una imagen de tipo quístico, si ustedes se fijan, que tiene un contenido
hiperintenso espontáneamente en secuencias T1 con supresión grasa y levemente hipointenso en secuencias T2, lo que llamábamos fenómeno del oscurecimiento en lo que son los endometriomas. Y se asocia como si fuera una banda lineal, que es una adherencia. Esta misma paciente vista en un plano sagital T2 y T2 con supresión grasa, que además de ver la imagen que nosotros veíamos, estamos viendo todo el compromiso de lo que es el compartimiento anterior, medio, incluso llega hasta el posterior. Lo que nos importa es esta lesión, que fíjense, que estamos viendo, que está produciendo un desplazamiento de la serosa de la mucosa. Ahora bien, acabamos de ver esta paciente y vamos a compararla con esta otra paciente, que tiene también una imagen nodular que está afectando la zona de la vejiga, pero en este caso es sólida, con algunas áreas muy quísticas, chiquititas en su interior, en el plano axial. Plano sagital de la paciente que habíamos visto, plano sagital de la nueva paciente. De nuevo vemos la lesión, que podemos ver que es sólida, que tiene esas lesiones quísticas en su interior y que se acompaña de una mucosa de la vejiga completamente irregular. En el plano coronal vemos la lesión quística y vemos cómo, en este caso de nuevo, se extiende de afuera adentro, comprometiendo al miometrio del útero. En este caso, la segunda paciente, vemos la lesión predominantemente sólida y también se compromete el miometrio subyacente. Plano sagital de la primera paciente que ya habíamos visto, plano sagital de la segunda paciente, predominantemente sólida, y se ven algunas dilataciones quísticas con contenido hemático que protruyen hacia la luz vesical. El primer caso se trataba de una endometriosis vesical extrínseca y el segundo caso una endometriosis vesical intrínseca. En realidad, más que nada, además de hacer esta diferenciación, lo importante, lo que yo le quería mostrar es cómo las dos comprometen y producen falta de distensión de la pared posterior. Recuerden que lo más frecuente es que se afecte la pared posterior en su línea media, produciendo lo que se llama el signo del reloj de arena. Entonces, el compromiso vesical en general es un nódulo sólido con componente quístico variable, como lo demuestran estas dos pacientes. Una era totalmente quístico, la otra era predominantemente sólida. Recuerden que lo más frecuente que se afecta es la línea media posterior y que va a perder la distensión esté donde esté, dando el signo del reloj de arena. Y el último caso, caso número 5, en este caso la auspicia Mi País, es la marcha contra la endometriosis que se hizo este año en Buenos Aires. Y este sí es un caso donde hay, la verdad, una lesión muy sutil. No sé si alguien se anima a decir algo. El último caso, alguien tiene que decir algo, ¿nada? Bueno, una lesión muy chiquitita que está comprometiendo la serosa de la pared anterior vesical. Fíjense que es bien hipointensa en secuencias T2, que también se logra ver en secuencias T1 supresión grasa, que tiene alteración de los planos grasos adyacentes y que también se asocia, como veíamos antes, a una pérdida de la distensión de esa pared. Este es un caso de una endometriosis profunda del espacio prevesical. Cortes axiales, secuencias T2 y secuencias T1 con supresión grasa. Volvemos a ver la misma lesión. Y en este caso, además, se vio una lesión también nodular, sólida, por encima de la aponeurosis del músculo recto anterior derecho del abdomen. Plano coronal y sagital, vemos esa lesión. Fíjense que tienen contornos espiculados, alteración de los planos grasos. Y este es un caso que además tenía una endometriosis extragenital. Lo último, unas palabras de endometriosis extragenital, en este caso endometriosis de la pared abdominal anterior. Recuerden que generalmente está asociado a antecedentes quirúrgicos y que va a asentar sobre las cicatrices quirúrgicas, pero en algunos casos pueden ser lesiones espontáneas. A veces las podemos ver solas y otras veces podemos ver que se asocia a endometriosis pélvica. El cuadro clínico por lo general es una masa palpable o dolor focal y que se acentúa muchísimo durante el dolor menstrual. Y la masa que veamos va a ser sólida, con componente quístico variable y sobre todo con un gran proceso inflamatorio adyacente. Fíjense, como vemos en este ejemplo, la masa nodular sólida, bien hipointensa en secuencias T2, que se encuentra por encima del músculo recto anterior izquierdo del abdomen. Y cuando administramos material de contraste, fíjense el proceso inflamatorio que tiene con intenso realce
de la estructura nodular, de los planos grasos y principalmente de la aponeurosis del músculo. Pero bueno, no siempre las cosas son tan de libro y a veces podemos tener este tipo de endometriosis de pared abdominal, que es mínima, pero que hay que estar atentos y sepan que existe, traten de buscarla. A veces se manifiesta como 2 pequeñas dilataciones glandulares entre la fase de la aponeurosis y el músculo, y también es una endometriosis extragenital. Entonces recuerden siempre, a mí me gusta llamar a la endometriosis profunda la enfermedad de los signos. Vimos el signo de la cubierta de hongo producido por un nódulo expansivo que se mete dentro del interior de la luz, sobre todo el colon sigmoides y del recto. El signo del sombrero del indio, que en este caso es una lesión de tipo retráctil por adherencias. El signo de los ovarios en beso, que es marcador de enfermedad severa. Y el signo del reloj de arena, que también es marcador de enfermedad avanzada y que constituye la falta de distensión de la pared de la vejiga. Y no se olviden por ecografía de incluir el signo del sliding. El mundo está pidiendo que todos tengan en cuenta que existe la endometriosis, sepan y búsquenla porque siempre se encuentra algo y hay que tratar de hacer lo antes posible el diagnóstico para que esas pacientes mejoren, por supuesto, y sobre todo la fertilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. ¿Tenemos alguna pregunta para la doctora Stoiza? ¿Cuántas resonancias por semana calculas que haces como motivo de consulta endometriosis? Por motivo de consulta seguro 2 por día. Que de ahí tengan es otra cosa, pero el motivo de consulta las derivan seguramente 2 por día. 2 por día. Sí. Resonancias, sin contar las que vienen en ecografía. Sí. ¿En la audiencia hacen resonancias por endometriosis? ¿Sí? ¿Cuántas aproximadamente por semana o por día? Perfecto. Daniela, ¿algún comentario con respecto a las secuencias de difusión? El tema de la difusión es precisamente eso, es muy sensible, pero no es específica. Entonces, si vos a todas esas pacientes que le decís que estás viendo foquitos de endometriosis y después no son, ese es el problema. Me parece que cada uno tiene que utilizar las secuencias que le cree más, eso es la verdad. Yo no utilizo secuencias, por ejemplo, T2 supresión grasa, porque precisamente la grasa la borra y es donde yo tengo que ir a buscar lesiones que son hipointensas. Si a mí lo que me da el contraste es la grasa y la borro, a mí no me sirve que sea supresión grasa. En la secuencia T2 estoy hablando. Obviamente que en la secuencia T1 sí, para ir a buscar los focos hemáticos. Yo igual a todas las pacientes
sea por endometriosis o no, a todo el mundo le hago la secuencia de difusión. Pero la secuencia de difusión brillan muchas cosas, no solo los focos de endometriosis. Ese es el problema. Entonces, el ojo hay que hacerlo, o sea, hay que estar muy atento con el ojo de lo que uno está describiendo por ese motivo, porque no es lo único que va a ser hiperintenso. Y como vos bien dijiste, muchas veces depende mucho de las reacciones inflamatorias, así como te modifica la premenstruación, te puede modificar, digamos, otras cuestiones que brillen dentro de lo que es la pelvis. Nosotros no nos guiamos por la difusión, pero más que nada por ese motivo. Por eso depende de lo que uno esté acostumbrado a evaluar. Sí, nosotros le decimos a nuestros residentes que la secuencia de difusión es una secuencia acuseta, es decir, muestra, te dice acá hay algo, y bueno, por supuesto, cada punto brillante después lo tenemos que ir a ver en las secuencias tradicionales para ver si lo consideramos o no. Pero efectivamente ayuda a detectar puntos brillantes que después hay que catalogarlos como sí o como no. Nosotros también, nuestro centro, que también es de Argentina, tenemos también alrededor de 1 a 2 por día, como mínimo, sí, 2 por día, pero ese número es reciente. ¿Ah? ¿Cuándo empezó a crecer el número de los pedidos de endometriosis? Algo lo dijiste, pero para que lo recalques. El tema, para que ustedes sepan, en Argentina se aprobó hace un tiempo la ley de fertilidad. Y obviamente que eso disparó todo lo que sean estudios por fertilidad que antes se tenían que hacer cargo los pacientes y ahora obviamente está incluido por el Seguro Social. Eso, quiera o no, disparó todo, desde las ecografías, ayer hablábamos, las histerosalpingografías, las resonancias, bueno, todo. Y obviamente que también tiene que ver con esto de que todo, o sea, hoy en día está muy en auge la endometriosis profunda sobre todo, y esto hace que todo el mundo empiece a hablar del tema y traten de buscar saber cuáles pacientes están afectadas o no. Ahí, digamos, para mí es un mix de las dos cosas. Hasta no hace mucho era diagnóstico laparoscópico. Es decir, muy poco teníamos que ver los radiólogos con la endometriosis. Pero en los últimos 4 años, 5 años, y cada año es más evidente, es más, recientemente han comenzado a pedir que la resonancia diga algo para autorizar la laparoscopía. Es decir, nuevamente los radiólogos tenemos un rol preponderante en el diagnóstico de esta enfermedad, porque ya lo están pidiendo como justificativo para luego realizar un procedimiento invasivo. Y nos costó mucho aprender a leer la endometriosis, nos costó mucho, porque no la sabíamos leer y nos obligó, por supuesto, a estudiarlo el tema, avanzar en el tema, profundizar bastante el estudio y bueno, y eso llevó a un incremento porque mejoraron los diagnósticos. Sí, yo creo que es un área muy importante, con mucho auge, con muchísimas solicitudes semanales, así que bueno, es un tema que tenemos que poner toda nuestra energía en esta área del cuerpo, porque además le generamos muchos beneficios a las personas que la están sufriendo, la están pasando muy mal, y es una forma de ayudar que es nuestra obligación finalmente, nuestro deber es con los pacientes. Así que es uno de los ítems clave. ¿Alguna otra pregunta para Daniela? Yo prefiero, como dijo el doctor, obviamente cuanto más cercano a la menstruación es cuando la paciente refiere las mayores molestias. Eso es lo que yo prefiero. La realidad es que no siempre se puede, porque son pacientes que depende cuando llamen para hacer el turno, depende si hay turnos disponibles, hay muchos factores. Y esas pacientes, por lo menos las que nosotros tenemos, no quieren seguir esperando. O sea, cuando vos le decís tenés que esperar al próximo ciclo menstrual, seguramente perdés a la paciente. Esto no significa que nos querramos quedar con la paciente a toda costa, pero va a pasar y como no está demostrado que sí o sí aumente la sensibilidad, le hacemos igual. Y también muchas veces pasa que la paciente viene sin decir que le sospechan endometriosis y en la orden se sospecha y después la tiene la endometriosis. O sea, depende, pero si vos me das a elegir a mí, yo lo haría lo más cercano posible al momento del ciclo menstrual. Recordemos que como muchas veces va a llevar gel intravaginal, en el momento de la menstruación, bueno, está más incómoda la mujer, no es un buen momento. Entonces, tenemos allí 3, 4, 5 días previo a la menstruación
Y bueno, es un plazo muy justo para justo dar en ese momento el turno y que se hagan las cosas bien y que no se adelante la menstruación y por hacerlo entonces medio complicado. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan un par de minutitos para Daniela. Doctor. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos queda todavía un minuto y es un tema que a lo mejor podemos aprovechar, es la comparación entre la ecografía y la resonancia magnética. En nuestro centro, que hacemos un número importante de ecografías por mes, yo creo que muy pocas veces hemos hecho diagnóstico de endometriosis por ecografía. Posiblemente los pedidos no dicen endometriosis, entonces uno realiza una ecografía transvaginal sin búsqueda específica de los signos. ¿Qué experiencia tienes, Daniela, con respecto a la ecografía transvaginal en comparación con la resonancia? ¿Es suficiente? Porque la ecografía, digamos, ve bien los endometriomas. Si uno busca, pero tiene que estar seguro, digamos, buscar bien el fondo, la zona del torus uterino. Hay que dirigirla, digamos, hay que estar muy atento. No es una ecografía común, es una ecografía que hay que dirigirla hacia la patología para encontrarlo. ¿Cuál es tu experiencia, Dani? Por un lado, quiero que sepan que a mí la ecografía me apasiona, igual que la resonancia, pero la ecografía me parece que podemos aportar muchísima información. Yo hago mucha ecografía de endometriosis profunda. Eso da experiencia, pero sobre todo al recibir cada vez más cantidad de pacientes, uno se va haciendo el ojo. Entonces, es como que es más fácil poder detectar. El caso que más hace poquito me tocó, una paciente que me dice, todo el mundo me dice que estoy loca, todo el mundo me dice que estoy loca, yo el dolor lo tengo, y sí, la paciente esa que veíamos ahí del signo del sombrero del hongo, en realidad se lo vi primero por ecografía. No significa que yo lo vea y los otros no, significa que yo lo voy a buscar, pero porque me dedico a esto. Cuando uno va a buscar las cosas, por ecografía se ve y se ve muchísimo. De hecho, la ecografía para las lesiones del intestino, que son muy chiquitas, es mejor que la resonancia, pero tienen que ser muy chiquitas y uno tiene que apuntar a buscarlas. Me parece que es un método que brinda muchísima información. Y en mi experiencia, las pacientes que yo evalué por ecografía, que después vinieron por resonancia, se asemejaban bastante. No es que la resonancia aportó mucho, pero bueno, eran ya endometriosis avanzadas, que probablemente tampoco le haya cambiado a la paciente el diagnóstico. Pero a mí me parece que es un método que si vamos a buscar, nos sirve. Y sobre todo recuerden el signo del sliding, que es muy fácil de hacer y que es muy buen signo como para determinar, por lo menos, que no haya adherencias pelvianas groseras. ¿Querés comentarnos cómo haces ese signo? ¿Cómo lo buscas? El signo del sliding ponemos, o sea, el transductor, hay que moverlo, hay que avisarle a la paciente que vamos a mover el transductor, un movimiento suave y mover la mano. En realidad, el sliding del recto es solamente moviendo el transductor y el sliding de lo que es el colon sigmoides es moviendo la mano nosotros, el colon, y un poquito el transductor para ver cómo se desplaza el colon sobre la pared posterior del útero. Por ahí es más fácil verlo con imágenes, pero es fácil de hacerlo. Eso búscanlo porque es muy buen signo para determinar endometriosis del fondo de saco de Douglas. Bueno, queda un minuto. ¿Alguna pregunta?
Bueno, Daniela nos ha hecho un resumen de la patología, hemos visto los puntos relevantes, las clasificaciones, así que bueno, de alguna manera es un compromiso que todos tenemos que asumir de ponernos fuertes sobre esta patología, porque no solo que va a aumentar nuestras consultas en los centros donde hacemos resonancia, sino principalmente le vamos a ofrecer un servicio a nuestras pacientes para mejorar su calidad de vida. Bueno, Daniela, muchas gracias. Nada, ustedes. Bueno, el segundo tema que vamos a abordar en esta sesión es también un tema importantísimo, con una enorme cantidad de demandas, de solicitudes en los centros de diagnóstico por imágenes, que llevan a las pacientes a consultas muy tardías por vergüenza, por dificultad, por diferentes causas, y que nuevamente con la resonancia magnética vamos a poder ofrecer una enorme cantidad de servicios y de mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Es un tema apasionante, la resonancia magnética del piso pelviano, y para eso lo tenemos a nuestro doctor proveniente de los Países Bajos, de Holanda, doctor Futener, que nos va a hablar sobre el tema. Doctor, queda a cargo. Thank you for the introduction. I have first a question to you. How many of you are doing MR imaging of the pelvic floor? Is anyone doing MRI of the pelvic floor? So I hope after this talk you will start doing this, because I think it's a very important topic. So my presentation will be a mix of cases and educational. So the learning objectives of my presentation are to give insights in the role of pelvic floor MR imaging in patients with pelvic organ prolapse. Furthermore, the other learning objective is to understand how to interpret MRI of the pelvic floor. And the third topic will be how to interpret MRI after surgical repair. So, pelvic organ prolapse is a major healthcare problem. Around 11% of the women will undergo a form of surgery because of pelvic organ prolapse. However, 30% of those patients will undergo repeat surgery after the initial surgery. So there's a failure to identify which of the compartments is involved, which may result in an incomplete surgical repair, and therefore resulting in a recurrent prolapse. Pelvic floor dysfunction is frequently seen in women. More than 50% of the women have that. However, not every female has symptoms of pelvic organ prolapse. Around 80 to 90% of the patients are asymptomatic. Incontinence, descent of the pelvic floor, and even prolapse can occur individually or combined with different grades of severity. So in other words, it's quite difficult to assess each compartment and what the grade is of each, for example, each descensus or prolapse within the pelvic floor. In general, most patients can be treated after routine clinical workup, so imaging is not needed at all. Physical examination, standardized way of doing that is, for example, using the POP-Q physical examination. And those findings are correlated with amnestic findings. We also know that if you do this in a standardized way and correlate it with amnestic findings, the correlation between what you have as symptoms as a patient and what you feel with your finger is sometimes in concordance. So sometimes you feel something, but there's nothing there. And the other way around, you don't feel anything with the vaginal touche, and then it turns out that the patient has a rectal seal. So imaging is mostly not needed in the asymptomatic women. However, the remaining 10 to 20% of those women have symptoms. And for the most part, it will involve pressure on the pelvic floor, of course, especially late in the day, protrusion of tissue through the pelvic floor, urinary incontinence, or a combination of those. And 10 to 20% of those patients have a form of anorectal dysfunction. And quite often,
the patients are ashamed coming to the doctor, so it's sometimes very hard to find out what the symptoms are and to discuss this with the patient. So what are risk factors for pelvic floor organ prolapse? Age, multiparity, so especially if you have a vaginal birth, given a vaginal birth, menopause and obesity. Those are the risk factors for developing pelvic organ prolapse. I think most of you are trained with extravography, and was invented or described first in literature in 1952. It was quite some time ago, and it's played a central role in the diagnosis of functional and morphological abnormalities in the anorectal region. So it's quite often being applied in our daily practice. Okay, there it is. However, the technique is limited because it's a projection. It's just a 2D image. And the perirectal soft tissue can be displayed because of the soft tissue contrast, obviously. And therefore, there are some tricks, for example, filling the rectum, filling the intestine, a Foley catheter in the bladder, vaginal contrast, even giving contrast into the peritoneum, which is quite invasive. So there are several approaches to overcome the soft tissue contrast issues. And I think the last 10 years, MR diffography came into the play, and more and more institutions are doing these kind of examinations. The advantage of this approach is that you have no radiation, of course, 3D imaging capabilities compared to the extravography, soft tissue contrast. And what's very important if you want to introduce a new technique and compare it with the current technique is that the temporal resolution, if you do a mid-sagittal view, should be fast enough so that you can see the motion and movement of the pelvic floor with an acceptable temporal resolution. In general, 1 to 2 images per second are acceptable. However, if you compare it with diffography, you can obtain up to 6 images per second. However, it's always the balance between radiation exposure and the image quality, and of course, the information you get out of the examination. The other hurdle, which is quite often being presented, is that the MRI examination is being performed in the supine position, and the diffography examination is done in the sitting position. So several publications have been published in the early 2000s comparing the diffography sitting position with MR in sitting position and in supine position. And of course, if you use the gravity, you can imagine it's much easier to assess the pelvic floor compared to the supine position. And of course, you can imagine supine position to do the diffography is quite a challenge. There were almost no differences seen in the final diagnosis for those patients. Of course, it's much easier in the sitting position. However, if you look around, I don't think a lot of people will have an upright MRI in their institution. Protocol, we use a 1.5 or 3T scanner depending on the availability of the scanner. A single shot technique, temporal resolution 2 to 3 slices per second preferably. And we image the entire pelvic floor with a 2D sequence and a 3D sequence with reconstructions. Patients in a supine position, legs are flexed, so that's important to be able to defecate. And we ask the patient to empty the bladder 30 minutes before the examination. And the reason for that is if you have a really full bladder, you have pelvic crowding. So for example, if you want to diagnose an enterocele and the entire pelvic floor is filled with urine, it can be quite difficult to assess and to find the enterocele because it's just preventing the small bowel to enter the pelvic floor. We use ultrasound gel in the rectum, preferably warm, that's elegant for the patient, and we fill up to 500 cc into the rectum. 3D imaging capabilities, very important, especially if you want to assess the post-surgical female. You need all information you get from the MRI images, especially, for example, if you have an obturator
surgery, that you have a tape between the vagina and the bladder wall, it can be, of the urethra, it can be quite difficult to assess that with 2D imaging. So 3D imaging is really helpful for that. And also the reconstruction capabilities make life a little bit easier. Okay, so the technique itself, dynamic MRI, rest, straining, Valsalva, and defecations, those are the instructions the patient gets on forehand. So it's very important to instruct the patient before the patient enters the MRI room, because during the examination, then communicating with the patient is quite a challenge. So if the patient doesn't know or doesn't understand what's going to happen, the examination will fail for sure. So instructions are very important both for the technician but also for the patient during the MR diffography. We always acquire a mid-sagittal plane. This will provide information if you, for example, want to find an anterior rectal seal. So a normal rectal evacuation study has to meet the 5 criteria of Mayhew: the increase of the inner rectal angulation, obliteration of the puborectal impression on the dorsal part of the rectum, of course, wide anal canal opening, and total evacuation of contrast. And that's actually very important. If I don't see that on the MRI, on the MR diffography, if I don't see any evacuation of ultrasound gel, I'm a bit worried, because I'm not sure if the patient did defecate well. And that's very important to assess. And I will show an example why that's important. And after the 5th criterion is the normal pelvic floor resistance after defecation. So this is an example. We have filled the rectum with gel. And as by the previous speaker already mentioned, you have the anterior, middle, and posterior compartment in the pelvic floor. And we assess all 3 compartments as well as the muscles in that pelvic floor. So this is a mid-sagittal view. The rectum is filled with ultrasound gel. This is a Siemens scanner, so we use a single shot technique. And what you also can appreciate, there's a continuous roll sign in the bladder, and that means there's continuous pressure on the pelvic floor. Sometimes you can see that if the urethra is just contracting and pushing urine into the bladder, but if you see that continuously, you can be quite sure that the defecation is going on and the patient is defecating well. A second orientation, like in every other organ or imaging modality, is very important. Especially if you want to find intussusception, it can be quite difficult to find that on the sagittal plane, because when a patient is straining or pressuring or defecating, you have the mid-sagittal plane, but the rectum is not completely centered. So when the patient is pushing, sometimes it's coming off the grid, so you don't see it on the mid-sagittal plane. So you have to add another technique or other orientation, preferably axial or coronal, depending on your preference. This is an example of a coronal image. You already can see if you're not at the mid-anal canal position, this is the mid-anal canal position, and it pushing forward, you can imagine that you can miss that very important moment. So coronal or axial images are also performed during defecation, especially for interceptional lateral rectal seals. The latter is not very common, especially for the interception. It's very important to have a second orientation. And if you go into the literature, there are tons of lines being applied how to assess the pelvic floor, but if I'm honest, I only use one line, and that's a pubicoccygeal line, which is the line of the inferior border of the pubic bone and the first or second joint of the sacrum. If you draw this line, if it's 1 centimeter or less, then you have some laxity of the pelvic floor. If it's more than 2 centimeters, you have really laxity of the pelvic floor, and surgical intervention may be necessary. There are also other lines. The H and M line, we'll discuss it in the next slide, can be useful. But the PCL, you have the H line, you have the mid-pubic line. And there are some reviews out there which show that the
PCL is the most reliable line, because it's also observer dependent how you draw the line, and this is quite easy because you have bony landmarks. The H line is this is the pubic coxscale line. That's the AP width of the hiatus. Gives you information during defecation or rest, how the hiatus or the H line is increasing in length of in size. And the M line gives information about the vertical descent, as I mentioned before, and may be helpful to confirm pelvic floor laxity. But again, I'm not so very enthusiastic about all those lines, because if you want to compare that, for example, with surgical outcome or with amnestic findings or with physical examination, there's hardly any correlation which is measured with a line and what the patient's symptoms are. We always used to do the anorectal angle. There's an interesting study in which they compared side by side the fluoroscopy with the MR. This is the sitting MR. And at the beginning, they didn't use ultrasound gel, but mashed potatoes to fill the rectum with some gadolinium. But I think the ultrasound gel is much more appropriate nowadays. And you can actually appreciate the normal relaxation and contraction of the anorectal angle during defecation. So what are the tips before doing this examination? You have to engage the physicians, train technologists, because if you don't educate them, your MR examination will be very dependent on the excellency of your technicians, but if it's just once in a while, the quality can be degraded. Educate patients prior to examination. There are even institutions which show, for example, videos what to do and how to perform the instructions which are being provided during the MR examination. And patient coaching is very important. Patient comfort, privacy, especially privacy. You can imagine if you have to defecate in the MRI, it's going into your privacy. And when we started with this, the technicians, they were really reluctant of doing these kinds of MR examinations, especially because of the privacy. And we resolved this by using a lot of drapes around the patient and leave them in the room, and when they have finished the examination, they go out with the room, drapes around the patient, and this way you can preserve the privacy of the patient. During the examination, as mentioned before, and I stress it once again, defecation is essential. I want to see rectal contrast outside the human body. And the reason for that is in this nice paper in the HER in 2011 showed, and they looked at rest, squeeze, strain, and defecation, and the number of of cases which were diagnostic were only most of them were on defecation. So the defecation had the highest accuracy in diagnosis compared to the other moments in the defecation. So defecation is very important. Avoid rectal bladder overdistension, as mentioned before, pelvic crowding, appropriate instruction while on the magnet. Always do the read back to the patient. So if you talk to the patient, ask the patient if he or she understands what the instruction was. Additional planes may be helpful. The other thing is if you have, for example, this is rest, it's defecation, you already can appreciate an anterior rectus seal. But if you really push a patient to do a real defecation, sometimes more and more pathology is visible compared to a normal defecation. So it's very important to really push the patient to do her or his utmost best. Additional planes, as mentioned before, sometimes if you only have a sagittal plane, you may miss that interception or lateral rectus seal. Very important. Post-defecation Valsalva, sometimes if the rectum is not completely empty, you can do a post-defecation Valsalva. The same is true if you, and this is very nice, after the defecation you can actually see there's still
an anterior rectal seal, although the gel is already pushed out of the patient. Incomplete rectal emptying, use a restroom, and put the patient back on the table. So after the examination, you have a reporting template. You want to have anatomical and functional evaluation, of course. We look at the 3-compartment model, as mentioned before, the anterior, middle, and the posterior compartment. We provide pertinent positive and negative findings. If we see an occult prolapse, we describe this. And also, because we can do a dynamic MR, pelvic floor dyssynergy is also very interesting to describe, but also important for the patient. Some patients, they claim they cannot defecate. And if you look at the dynamic MR, some of those patients have a spastic pelvic floor syndrome, so they really cannot push the features outside of the rectum because there's complete and continuous tension at the posterior wall of the rectum. So this is my first case, and I brought some dynamic MRs. And my question to you is, I will pose the questions after this slide. What do you see? My first question is, do you think that if I read this case that I would be happy? Are you happy with this defecation? Is it diagnostic or not? It's a good question, because if you look at the defecation, this is the first part of defecation. I would like to see more gel outside. There is some gel outside the rectum, but I would have preferred much more gel than you can see on this image. So we may miss an anterior rectal seal, but now already going ahead in time. Your diagnosis. Is this an enteroseal? Is this a rectocele? Is this an interception, cystocele, or a combination of a rectocele and cystocele because we didn't see it well? So once again, the same patient. You can actually appreciate if we draw a line in the PCL, in the inferior border of the pubic bone, up to this, the first or second joint. You can actually appreciate that all compartments are below the PCL. So there's a severe prolapse in this patient. Furthermore, which we also can appreciate is that the bladder is rotating on the urethra and is showing a cystocele. So this is a typical cystocele. I don't see any enterocele because the space between the cervix, vagina, and the anterior rectal wall is not being split. It's just a little bit of fat, but there's no. You don't see any small bowel or fat sliding into that area. The other thing is there an anterior rectocele? I'm doubting a little bit because I would have preferred to have a better defecation, but in this case, I don't see anything. On the repeat defecation, there was no anterior rectocele. In this case, this is a cystocele. Also, MR imaging may be helpful in the postoperative imaging to check the integrity of the pelvic floor in postoperative patients, especially if they have persistent recurrent symptoms. I will come back to that a little bit later with some interesting cases after, for example, mesh implants. And nowadays, the surgical clips are little used, and the metal artifacts are rarely a problem. So, for example, in this case, this is before surgery, and it's after surgery. So there's some small cystocele left after surgery, but the patient has no stress urinary contents anymore. Next case, case number 2. Look at the bladder. You see continuous swirls within the bladder. The urine is really going through the bladder. And the other thing is, now I'm quite happy because the gel is getting out of the patient. And that's a good sign. When you get a patient referred for defecography, it's also important to have the history of the patient, especially
if there is a hysterectomy, quite often the patient will have some pelvic organ prolapse. So what's your diagnosis? Is this an enterocele? A rectocele? Is this an intussusception, which is visible in the sagittal image? Is this a cystocele again, or a rectocele plus cystocele? Okay, so I will describe again the compartments. So we have the PCL, and if you draw the PCL just roughly from this end to this end, most likely the anterior compartment is a little bit descended, but not as much as you have seen in the previous. So I don't see any cystocele, and also I don't think that there's a really laxicity of the bladder ligaments. The other thing is, if you look at the vagina here, it goes down below the PCL, so there's a pelvic floor prolapse in this patient, especially from the posterior compartment. And there's an anterior rectocele, which is really pushing down. And if you do a physical examination, you should feel this in this patient. But sometimes it's quite difficult to make the diagnosis, because an enterocele may also have the same bulging into the posterior wall of the vagina. So you have to take that into account. It can be quite difficult. Sometimes you think you found a rectocele, but it turns out to be an enterocele. You have to be aware of that. So in this case, we're looking at a rectocele. Again, I'm not so for measuring, but if you have more than 2 centimeter size, a retention of contrast, and if there is, for example, the need for digital help during defecation, then you're talking about a rectocele. This is a 54-year-old male with painful defecation. As I mentioned before, sometimes it's very difficult to find those intussusception patients. And if you do a direct comparison with diffography using X-rays and MR diffography, with MRI you may miss some intussusceptions. So that's very important to understand. It's not the holy grail. So in this case, the actual image again shows the intussusception. You have a double donut sign. So this is the interior part and the exterior part of the rectum, which is sliding into the anal canal. And this is a typical example of an intussusception. Another example. Patients pushing. There's some gel outside, but again, I would have preferred to see some more gel. This video is a little bit enhanced, so it's much faster than in real life. So normally it would take 2 minutes to show this video, but because of the time. And my question to you is, what do we see here? Okay, keep this in mind. I will come back to this video again. So is this a combination of enterocele and cystocele, or just an enterocele? Is this an intussusception enterocele? Rectocele plus enterocele? Rectocele and cystocele? No. I think some people are nodding for 4. I'm happy at that. It's not so difficult, but it's these are really fun cases. But sometimes it can be quite difficult to assess which compartment. Is this below the 2 centimeter line of the PCL? And in this case, you can actually appreciate that the bladder is still almost at the same position, whereas the entire peritoneal sac is going down between the posterior wall of the vagina and the anterior wall of the rectum, and this is a typical enterocele. So what if, for example, if you only have the fat which is going into in that area, is that also an enterocele? So if the peritoneal fat is going into in that area, is that also an enterocele? I see some people nodding. I agree, because it doesn't necessarily you don't necessarily have to see the small bowel going into that area, but if you have the peritoneal fat going into the area, you already have an enterocele. That's important to know, because that has a surgical indication. And of course, anterior rectocele is visible here. So
I showed some interesting dynamic imaging, but also the pelvic floor muscles are very important. And also, you have also to understand that it's a quite complex mixture of ligaments and muscles. And to be honest, I don't think we really exactly know how this is evolving in time with regard to muscle size, muscle thickness, ligament tears. There are some concepts, and for example, especially if you have given birth vaginally, then most likely you have compression of the nerves and vessels, and also the muscle, especially in this area, which may cause fibrosis or tears of the muscles. But still, we don't have enough proof to really make this statement. To make this statement really. And there are a number of studies already done in assessing the pubovisceral muscle, which is located over here, and assessing the thickness of the muscle, correlating with the right side. And because the right side, you obviously see this full thickness. The entire muscle is gone. There's only some fibrotic tissue here. And even if you see those kind of images and you see an asymmetry in, for example, the PVM on the right side, if you correlate it with symptoms of the patient, quite often it doesn't match. So it's quite questionable if we have to assess all those images and if it's really clinically helpful. So most likely there's something else or a combination of factors which may explain the symptoms of the patient. So post-operative imaging is getting more and more into play. It's getting more and more important. Most likely you've already seen on the television the ads that if you have a mesh, you have to call the attorney because most likely you will get complications. There's a huge, with the introduction of those slings and meshes, a lot of there was not so much experience, and with involvement and experience, the complications are going down. But you have to understand what you're doing and how you place, for example, a TVT. But I will show that in one of the next slides. So pelvic floor dysfunction, as mentioned before, is a complex and multifactorial set of conditions. If you look at the USA, 1 in 4 females will have this. And we already discussed pelvic organ prolapse, but also stress urinary incontinence, urinary retention, defecatory dysfunction, and also chronic pelvic pain syndromes are quite often seen. And so what are the options for pelvic floor surgery? If you look at the stress urinary incontinence, there are 2 strategies. Injecting next to the urethra bulking agents. I hope you can read it, it's a little bit small. But you also can go for slings, as mentioned before. You have the ureteropubic approach, transobturated tape approach, TOT, TVT. There are so many options available. A single incision sling, mini sling. Those are the options for patients with stress urinary incontinence. For pelvic organ prolapse, native tissue repair, biological absorbable grafts, synthetic vaginal mesh, sarcocolpopexy, so attaching the cervix to the sacrum. There are quite some options, and I've taken some examples of what is normal and what is abnormal. So what are the indications for imaging? In the asymptomatic patients, it can be an objective post-surgical measure. In my opinion, I'm not so sure if that's really wise or cost-effective. But in the symptomatic patients, we have to identify synthetic material as a surgical roadmap. And we have to identify the surgical complications. So there are several imaging techniques. Also, if you look at the pelvic floor, I didn't touch on that today, but pelvic floor ultrasound, 3D, 4D, is being used in the gynecology department and outpatient clinic very often. And comparative studies between ultrasound and MRI, they don't show the same results.
and that's quite cumbersome. And most of the literature is coming from Australia, and it's quite difficult to compare your own results with published literature, because there are different findings with regard to outcome of the ultrasound versus what is being published in literature. So the imaging techniques in the post-surgical patient, I would prefer MRI because it's much easier to visualize the bulk agents, for example. And this is an example of how we perform our post-surgical MRI. We require a 2D T2 fast spin echo sequence in a sagittal and axial plane, a 2D sagittal fat suppressed, a 3D as mentioned before, a coronal T2, T1 in-out phase. You can question if you have to use this one, but the T1 before and after contrast can be quite helpful. Think about abscesses or fistula, which can be seen after surgery. So, is MRI any good for synthetic material? If you look from the good side, of course you can evaluate the entire pelvis, as mentioned before, a 3D acquisition, reconstructions, whatever. High contrast, very high spatial resolution. You can visualize anatomy, but the synthetic material is quite difficult to pick up because it doesn't show any signal. You can obtain or see distance complications, no radiation, of course. However, limited availability, it's high cost to evaluate post-surgical patients. And we have difficulties to differentiate between scar tissue versus the mesh or sling which is being placed in the patient. Furthermore, if you look at the periuteral space, it's a poor visualization. It's quite difficult to assess that area. And we cannot reliably detect erosion or extrusion of the mesh or sling. So, if we go back to the urethral bulking agents, we inject around the urethral lumen. There are various products available on the market: Collagen, Microplastic, Durasphere. All other companies provide some kind of bulk agent. And the idea is that you have some stability around urethra, that you don't have stress urinary incontinence. That's a simple concept. However, extrusion, migration of the bulk agent into vessels, urine retention, because it's really tight around the urethra as being described, and also recurrent stress urinary incontinence. So, if we look at this T2 image, you can actually appreciate the bulk agent here, which is usually hyperintense. It's circumferential around the lumen here, this urethra. It's non-enhancing on the post-contrast enhanced MRI. However, I have the differential diagnosis of urethral diverticulum, but I think that's quite easy. And you can use this technology of the sequences to evaluate migration of the periurethral or intraluminal bulk tissue, or bulk area. So in this case, again, this is sagittal view. You can nicely appreciate the bulk material. There's a little bit asymmetry, but that doesn't really matter. It's just for support of the urethra. However, we go to the left side, you can appreciate that the bulk agent here is a little bit migrated to the lateral pelvic floor instead of being located over here and really pushing and giving support to the urethra. So this is a typical example of a migration of silicon. Going from bulk agents to slings, it's a U-shaped or hammock-like sling, which is around the mid-urethra. And there are several approaches: retropubic, transobturator, or single incision. Now what you can see as a complication is bladder or vascular injury. When they started using, for example, the transobturator approach, they didn't use any cystoscopy, for example, in our institution. And quite often they hit the urethra instead of going around the urethra. So there's also quite some learning curve in that. Vaginal extrusion has been described, avoiding dysfunction, growing pain. Those complications are seen quite often. This is the schematic drawing of those urethral slings, the obturator foramen. The sling is placed here between the mid portion of the urethra and the vagina. And this is the small incision, and this is the retropubic approach.
placing the sling around the urethra. But again, it's quite difficult to discern or differentiate between scar tissue and foreign material. So it's hypointensum T2, the mid-urethral slings here. Most likely you can appreciate it here. It's quite difficult because it doesn't show any signals. Again, difficult to differentiate from scar tissue. It has to be mid-urethral, and this way you can also appreciate if the sling is placed correctly. Sometimes it's too high or too low, and this way you don't have any function. For example, it's too low, you can still have rotation of urethra backwards and still have a cystocele. With pubic approaches, like in this case, a pubic bone here. This is the foreign material. This is a sling which goes under the bladder wall here. The bladder is located over here, and then go back to the mid portion. But sometimes the sling is not placed incorrectly, like in this case. It's much too high. If you look at the coronal image, this is the normal incision, so just above the pubic bone, insertion of the sling, but it's much too high. And if you look closely on the sagittal image, this insertion, it goes into the bladder wall, and you can imagine you have erosion into the bladder wall. And if you do cystoscopy, you can see the foreign material in this area. Sometimes you can also appreciate an infection. The patient has severe pain, CRP is increasing after the surgery. And if you use a T1 weighted contrast, you can actually appreciate this fistula here with around the foreign object, of course. And also at the other side, on the left side, you can appreciate the inflammation which is seen here. And the T1 after contrast is quite helpful. As you can imagine with T2, you can already see some kind of fluid collection here, but you can doubt whether it's post-operative. But with the contrast enhanced MRI, it really makes life a little bit easier to make the final diagnosis. So going from SUI to prolapse repair, for example, with the synthetic vaginal mesh, they claim to have less recurrent prolapses versus primary repair. However, 80% of mesh extrusion rates are being reported, and that's what I was referring to earlier. That's a quite high complication rate for a simple mesh which is implanted into the pelvic area. So the reoperation rate is increasing as a result of the mesh extrusion rate. Other complications which are being described: bladder perforation, as seen before, stress incontinence, mesh contraction, scarring, infection, pain, dyspareunia, is all described after insertion of the vaginal mesh. So this is how it works. I got this from Radiographics 2016, very nice paper. This is a mesh with a posterior arm which is attached to the sacrospinous ligaments, on both sides. It's between goes around the vagina on both sides. You have the anterior arms on both sides which are being attached. And normal imaging findings should be hypotent again, because you don't get any signal on the T2, and you can actually appreciate that the location here, it's over here. And if you look at the mesh arms, extends to the levator muscle and the sacrococcygeal ligaments. You can follow those, follow the mesh to all those areas and ligaments, and find out if there are any abnormalities in terms of inflammation, for example.